Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy tenemos un programa Aeromundo donde en nuestra primera sección aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un recordatorio de lo que decía en ese entonces el candidato presidencial Luis Abinader, para que ustedes puedan comprobar que lo que decía antes de llegar al poder, hoy lo cumple desde el poder político en la República Dominicana. También brevemente le vamos a tener a nuestro primer personaje de la semana por unos minutos, Rafael Santos, un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el doctor Antoliano Peralta, nuestro consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Como siempre, en la sección aerolínea le vamos a tener este recordatorio en favor del fortalecimiento democrático en la República Dominicana. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy tenemos esta sorpresa, un recordatorio democrático para que tu familia dominicana te pueda dar cuenta que lo que el candidato presidencial Luis Abinader decía siendo opositor para motivar llegar al poder como llegó el 16 de agosto del 2020, hoy tú te puedas dar cuenta que lo que él decía hoy lo cumple desde el poder político. Veamos. Dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos, amigos televidentes, hemos querido hoy tener este programa especial Aeromundo entregado al Partido Revolucionario Moderno y al líder del PRM, a Luis Abinader. Este programa de hoy tiene una presencia importante mayor a la de nuestros invitados. Es la cantidad de cientos de compañeros y compañeras de nuestro glorioso Partido Revolucionario Moderno, que quiere el cambio político, que ha venido aquí a acompañar al candidato del cambio, al candidato que no es corrupto ni ladrón, a Luis Abinader. Y con él vamos a hablar para que ustedes puedan darse cuenta por qué Luis Abinader está convencido en que la mayoría del soberano, que es la mayoría del pueblo dominicano, lo va a acompañar para derrotar el continuismo del robo, del latrocinio, el continuismo del narcotráfico, del continuismo de los que se han asociado con la droga por dinero y todavía quieren continuar. Licenciado Luis Abinader, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo, acompañado de cientos y cientos de PRMistas que quieren el cambio político que usted representa. ¿Por qué cree usted que el Partido Revolucionario Moderno, con el candidato que no es corrupto ni ladrón, garantiza desalojar, derrotar al Partido de la Liberación Dominicana de estos 20 años de desgobierno? ¿Qué podría usted decirnos? Sí, muchísimas gracias, don Guillermo, muchas gracias a estos grandes amigos y amigas que nos acompañan aquí hoy. Nos acompañan ya a 3 semanas de lo que será esas primarias unitarias, pero lo que será también un gran plebiscito por el cambio en el Partido Revolucionario Moderno. Nos acompañan porque ellos saben que representamos ese cambio
que necesita la sociedad dominicana, que quieren los dominicanos y dominicanas de buena voluntad y con lo cual están comprometidos los PRMistas como los protagonistas de ese cambio que vamos a hacer. El día 7 de octubre no van a haber vencidos, no van a haber derrotados, ni van a haber vencedores. Lo que va a haber es un PRM unido para hacer el cambio que necesita la República Dominicana. Un cambio para eliminar la corrupción, para crear un ministerio público independiente, un cambio para aumentar los controles, tanto dentro del gobierno con la Contraloría como la Cámara de Cuentas y prever cualquier acto doloso, un cambio para hacer una redistribución del gasto y llevar más de 38.000 millones de pesos adicionales para que un policía gane un sueldo digno, como hemos hablado, de 27.500 mínimo. Y hacer una verdadera reforma de la policía para tener, junto con la justicia, tener calles seguras. Un gran cambio en la filosofía del gobierno para crear empleos, que el objetivo de la política económica del gobierno del cambio va a ser crear oportunidades, crear empleos para la juventud, para la mujer. Un cambio, don Guillermo, para que nunca más esa imagen de tener 4 niños recién nacidos en una cama de un hospital público se repita y nosotros poder darle los recursos que necesitan la salud para tener una salud digna para todo el pueblo dominicano. Un cambio, don Guillermo, para que trabajemos juntos, el gobierno, los profesores, para mejorar la calidad de vida, la calidad de la educación de los estudiantes y la calidad de vida también de los profesores que se han sacrificado por tanto tiempo. Un cambio, don Guillermo, para impulsar la producción que va a crear empleo, impulsar la producción agropecuaria, la producción industrial. Un cambio para que la gente se sienta orgullosa de sus gobernantes, que saben que van a estar ahí para defender la cosa pública, para defender el interés nacional y para respetar hasta el último centavo que proviene de los impuestos de la gente. Ese es el cambio. Don Guillermo, ese es el cambio que viene, ese es el cambio por el que estamos comprometidos y ese es el único cambio posible con esta candidatura. Por el cambio para que en las calles exista seguridad, para una educación y una salud digna, que de este lado estamos los que nos hemos comprometido con la República Dominicana, lo que lo hemos hecho con la pasión, con la ilusión, con el deseo, con el fervor de tener un país diferente que progrese realmente. No, blindar el país para que esos planes de desarrollo que nosotros vamos a hacer, siempre consultando a la mayoría de los conocedores en cada sector, no puedan ser cambiados por cualquier nueva administración que se le ocurra, como están ahora, que los planes se cambian de un día para otro dependiendo del sujeto que administre esa institución. Vamos a hacer una justicia verdaderamente independiente, no del PRM, no del PLD, una justicia que responda a la Constitución y a las leyes de la República Dominicana. Un cambio en la manera en que se administra el gobierno, un cambio en la forma de ver el Estado, que no sea un botín, un bizcocho para repartirlo. En la República Dominicana no pueden existir inmigrantes ilegales. Don Guillermo, cuando nosotros decimos que le vamos a dar una pensión solidaria
a todos los adultos mayores de 65 años, es porque vamos a implementar la Ley de Seguridad Social. Y en la Ley de Seguridad Social está planteado esa pensión solidaria de más de 3,000 pesos a todos los que reciben ayuda de los programas de solidaridad, que nosotros lo vamos a duplicar de 825 a 1,650 pesos. Lo que el cambio no va a tener nominillas, lo que el cambio no va a haber corrupción, en el cambio lo que va a haber es eficiencia en el gobierno. El cambio no es una palabra más, no es un eslogan más, es una propuesta seria de hacer un país diferente. Por el cambio, para crear oportunidades para los jóvenes, para las mujeres. Licenciado Luis Abinader, en estos tiempos en que la familia dominicana tiene tanta desesperación por las calamidades económicas, por la inseguridad ciudadana, por lo que nos dicen que tienen 20 años con un narcotráfico comprometiendo cada vez más autoridades civiles y militares y policías con la droga y no pasa nada. Y quieren continuismo. Un cambio que quiere la familia dominicana, que usted derrote el continuismo del PLD. ¿Qué diría usted? Don Guillermo. Don Guillermo, extrañaron al país las palabras del Procurador General de la República, cuando dijo que al grupo de narcotraficantes y de toda esa trama criminal que César el abusador. Sí, que trataron de tomar preso, porque no están, la mayoría no está preso, dijo que estaban trabajando durante 20 años. Entonces extrañó porque, y entre ellos a mí, si fueron durante 20 años, ¿quién los protegió? ¿Quién los ayudó? Porque tú puedes trabajar durante 2 años, durante 3 años, lo que se arma un expediente, pero ¿por qué durante tanto tiempo? Entonces, y ni siquiera están presos porque parece que les avisaron antes del procedimiento. Entonces yo pregunto, don Guillermo, ¿podemos confiar en estas autoridades para tener realmente una seguridad ciudadana completa? No, pero tampoco podemos confiar en otras áreas así. Por eso es que la palabra cambio no es sencillamente un eslogan. La palabra cambio significa que vamos a cambiar en cada sector para que realmente la población se sienta confiada de un ministerio público que será independiente. No importa quién cometa un acto de corrupción, sea del partido contrario o sea de nuestro partido, va a tener que ir a la justicia. Vamos a duplicar bono gas, vamos a duplicar bono luz y vamos a duplicar el bono estudiantil. Mi prioridad es crear empleo. Por eso este es un tema de prioridad. Mi prioridad es tener calles seguras. El cambio para que no exista impunidad en este país. El cambio para hacer una reforma policial y rebajar drásticamente esa delincuencia. El cambio para que de una vez y por todas, no solamente la educación son nuevas escuelas que son necesarias, sino en la infraestructura humana de nuestros profesores que pueda mejorarse y que pueda mejorar la calidad de la educación de nuestro país. Y en cómo cuidar esos recursos para que no vayan a donde no tienen que ir por esa plaga de la corrupción que se ha incrementado en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Usted le ha prometido al pueblo dominicano que estos son tiempos no de demagogia, de cumplimiento, de no hacer lo mismo
de lo que hizo Danilo y el PLD, que prometieron mejor calidad de vida para todos y no han cumplido con el pueblo. Usted nos habla también de democracia económica. Usted nos habla de no más impuestos. Fábrica de impuestos hemos sufrido durante 16 años. Pero Danilo se destaca subiendo el ITEVI, llevándolo a un 16%. Fábrica de endeudamiento, ¿a dónde nos lleva? Y Luis Abinader, en cambio, ¿qué le ofrece al pueblo dominicano? Guillermo, todas nuestras propuestas, parece que el presidente la lee y entonces ellos habían hecho una y la cambian por la que nosotros hemos hecho. Y a mí me pongo muy contento con eso, porque realmente lo que queremos es lo mejor para el pueblo dominicano. Nosotros decíamos que no podíamos aumentar los impuestos. Todos los críticos de ellos decían que cómo va a ser, que había que hacer una reforma tributaria y aumentar los impuestos. Ahora dicen ellos que el ITEVI está muy alto, pero usted fue que subió el ITEVI. Que el impuesto de la renta es muy alto, pero fue usted que subió el impuesto sobre la renta para pagar la fiesta de su elección y ahora quiere, entonces después de las elecciones, subir los impuestos para pagar este déficit que proyectado a fin de año, es de unos 120.000 millones de pesos si continúa el déficit durante todo el año. Don Guillermo, lo que pasa es que nosotros tenemos un plan real y realista. Cuando nosotros hacemos una promesa y le decimos a los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas, ustedes van a tener un salario mínimo el equivalente a $500. Es que ya tenemos destinado en el presupuesto 23.000 millones de pesos y sabemos dónde lo vamos a sacar. Que la gente salga de su casa y se sienta que está segura. Una policía y una justicia que van a estar profesionalizadas. El cambio para hacer una reforma policial y rebajar drásticamente esa delincuencia. El cambio para que lleguen dinero a los hospitales y no se mueran los niños por faltas de medicina en esos hospitales. Y todos esos recursos que ahora van en dispendio, en corrupción, nosotros los vamos a utilizar para combatir duramente la delincuencia. Para que ese dispendio escandaloso de los recursos del pueblo dominicano, gastándolos en fiestas, en viáticos, se acabe y ese dinero vaya a combatir la delincuencia, subiéndole los sueldos y los salarios a la Policía Nacional como nosotros hemos prometido. Un presidente, don Guillermo, que va a buscar los mejores hombres y mujeres de nuestro país para gobernar, no importa de qué partido político sean. Con las medidas de que todos estemos, o no todos, pero una gran mayoría estemos de acuerdo, y con un gobierno de unidad nacional, y buscando los mejores hombres y mujeres. Un presidente, don Guillermo, que yo le puedo decir desde ahora que los dominicanos y las dominicanas van a estar orgullosas de ese gobierno que vamos a realizar. Así que el que intente tener un partido único, un monopolio del poder o una dictadura, como prácticamente muchos teóricos llaman la dictadura constitucional del Partido de Liberación Dominicana, del cual es gran responsable Danilo Medina, porque si no, tiene 3 años en el gobierno y hubiera cambiado toda esa situación, lo que ha hecho es continuar con ese monopolio del poder, nos va a tener de frente a nosotros. La ley debe de ser para todos y para todas. Por eso yo digo que lo que viene, el cambio es felicidad. Mi prioridad es desaparecer la pobreza absoluta de la República Dominicana y disminuir radicalmente la pobreza. Un presidente que no va a ir cada día a inventar, a ver qué hace, a ver qué se le ocurre, sino que va a ir cada día a cumplir una planificación que nos va a llevar al verdadero desarrollo de la República Dominicana. Es que usted tiene concepto familiar, es que usted por eso no roba, es que usted no conoce ser ladrón, es que usted no conoce ser corrupto. Y tenemos 20 años del ejercicio del latrocinio con miembros del comité político y del comité central
que llegaron pobres en el 1966. ¿Y qué pasó? 96. ¿Y qué pasó? De pobres han pasado a multimillonarios y no se ha sancionado a nadie. Por eso, don Guillermo, la población está harta, está cansada y por eso quiere un cambio y por eso quiere un ministerio público independiente. Guillermo, solo Dios evita el cambio. Solo Dios puede detener el cambio que viene. Y yo quiero decirle al PLD que ellos se equivocaron conmigo y se equivocaron con el PRM y se equivocaron con la dignidad del pueblo dominicano. Ellos se equivocaron. Ellos no saben que de este lado tenemos el carácter y la decisión. No importa de los problemas que ellos presenten, como lo han presentado en gran cantidad durante este proceso. No importa los problemas que ellos presenten, nosotros lo vamos a saltar. Y vamos a llegar al poder el próximo 16 de agosto. Licenciado Luis Abinader, entonces usted está comprometido con producir un cambio político como lo quiere la mayoría del pueblo dominicano, como lo quiere la madre dominicana, la madre soltera, el jefe de familia, los obreros, los profesionales, dominicanas y dominicanos. No más continuismo, no más robo sin sanción, no más impunidad, no más 20 años de corrupción pública y privada. ¿Y quieren más? Don Guillermo, imagínese usted, yo estoy comprometido desde que nací, desde mi formación familiar, desde mis prácticas privadas, desde mi ejercicio público. Imagínese el legado que me dejó mi padre, de ejemplo, de honestidad. Usted mencionó de un gobierno decente. Va a ser un gobierno decente. Va a ser un gobierno donde vamos a respetar las leyes, donde vamos a respetar las instituciones. Y el pueblo dominicano sabe que su único camino para un país diferente, para un país mejor, para parar la corrupción, para crear oportunidades, para que tengamos hospitales de calidad, escuelas de calidad y para disminuir drásticamente la delincuencia, este es el camino del cambio, el camino del Partido Revolucionario Moderno, de sus aliados. Le vamos a dar un subsidio especial a esa pobreza absoluta de 6.500 millones de pesos. Y de este lado se va la transparencia, se va la esperanza, se va al progreso real, se va a la seguridad en las calles, se va a la creación de empleos, se va a una verdadera democracia. Nosotros no venimos con odio. Nosotros lo que venimos es con mucho amor y con mucha decisión de este país ponerlo en la dirección correcta. Al mismo presidente Danilo Medina, usted no debió hacer lo que hizo de cambiar la Constitución. Pero ahora el pueblo le va a corregir a usted ese error. Y usted se va a ir en paz. Váyase en paz, presidente Medina. Usted no ha podido resolver ningún problema, presidente. Usted no ha podido. Quizás ha tenido la intención de hacerlo, pero él no ha podido resolver. Ha aumentado la delincuencia, ha continuado el desempleo, la corrupción ha aumentado y la impunidad se ha hecho algo ya prácticamente una institución en la República Dominicana. Han crecido los precios de los productos
de primera necesidad. Presidente Medina, ya usted tuvo su chance. Váyase en paz, tranquilo, y nos deje gobernar para solucionar los problemas que tenemos nosotros, este país. El cambio, don Guillermo, para que exista un presidente que esté pensando cada día, en cómo cuidar los recursos del gobierno, en cómo invertirlo de la manera adecuada para elevar la calidad de vida de nuestra gente. Hacer un gobierno transparente como debe de ser, como sueñan todos los dominicanos y como nosotros lo vamos a hacer. ¿Cómo es posible que no rindan cuentas, incluso con la ley de información pública? Todo aquel, don Guillermo, que le duele la República Dominicana, que quiere un país diferente, con transparencia, sin corrupción. Mi prioridad es tener un gobierno honesto, que los dominicanos y las dominicanas se sientan orgullosos. Licenciado Luis Abinader, usted está hablando con el sentimiento de mayorías, con los sentimientos de cambio del que va a ser el gran soberano, la mayoría del pueblo, eligiendo bien. Entonces, poniéndole nombres y apellidos, el pueblo está harto de Leonel Fernández, de Danilo Medina, de Gonzalo Castillo y de cualquiera del PLD. Don Guillermo, es que es el mismo modelo con diferentes personas. Es el mismo modelo de ineficiencia que ha llevado a que nuestras hijas no puedan caminar por las calles sin temor a ser asaltadas. Es el modelo que ha invertido millones después de una lucha sobre el 4% y ni siquiera han podido establecer realmente la tanda extendida, porque lo que hay hoy es horario extendido en las escuelas públicas. La tanda extendida viene con la regulación educativa que va a hacer el gobierno del cambio. Hoy, el cambio, don Guillermo, para que exista un presidente que esté pensando cada día, en cómo cuidar los recursos del gobierno, en cómo invertirlo de la manera adecuada para elevar la calidad de vida de nuestra gente y en cómo cuidar esos recursos para que no vayan a donde no tienen que ir por esa plaga de la corrupción que se ha incrementado en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Ese es el cambio, esa es la diferencia. Un gobierno nuestro que va a facilitar la inversión, el empleo. El país es de todos y el país tiene que ser administrado con transparencia. Un país donde no exista la impunidad, y sea quien sea, y que lo escuchen bien nuestra gente que va al gobierno, sea quien sea, del color que sea, el que la hace en mi gobierno la paga. El que la hace, la paga. Mire, don Guillermo, nosotros estamos comprometidos con hacer un gobierno diferente. Y para hacer un gobierno diferente tiene que venir un presidente que realmente piense distinto. nosotros vamos a trabajar respetando la Constitución, pero nosotros vamos a trabajar para que exista esa justicia independiente. No tenemos odio en nuestro corazón. Nuestra formación católica en el Colegio Loyola, nuestro respeto a los valores cristianos, no cabe el odio en nosotros. Lo único que cabe en nosotros es una pasión inmensa que tenemos para desarrollar este país. Una pasión inmensa que tenemos. Nuestra decisión es un país diferente, una República Dominicana verdaderamente fuerte, democrática y que pueda desarrollarse como lo requiere y lo necesita el pueblo dominicano. A votar por el cambio para que la República Dominicana sea diferente, sea una República Dominicana más próspera y más democrática. Eso es lo que esperamos.
Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar brevemente a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el licenciado Rafael Santos, un destacado líder, fundador de nuestro Partido Revolucionario Moderno. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Rafael Santos, un destacado líder fundador de nuestro Partido Revolucionario Moderno, un hombre del presidente. Vamos a hablar, Rafael. Acabamos de presentar precisamente un recordatorio del candidato que hoy es presidente de la República, que cumple con cada una de las promesas que en aquel entonces, donde tú también participaste en las manifestaciones que hacíamos en Color Visión, en vivo. ¿Cuál es la visión que tú tienes de estos opositores corruptos, abusadores, que ahora quieren descalificar la obra de gobierno en favor de la mayoría del pueblo dominicano que hacemos con el presidente Luis Abinader? ¿Qué tú dirías? Guillermo, tú estabas ahí, nosotros estuvimos ahí y el país estaba prácticamente en una crisis de un régimen donde iban los allegados al presidente de turno, a los dos presidentes, a obligar a los funcionarios a comprarle las cosas que ellos vendían, la chuchería, con los fondos públicos. Yo estaba ahí cuando quebraron las empresas del Estado, un patrimonio nacional que pudo recuperarse de la dictadura y que se preservó como CORDE, como la CDE, como el Consejo Estatal del Azúcar. Yo recibí 2 ingenios quebrados por el gobierno de Leonel Fernández y lo convertí en centros tecnológicos. Uno en Jaina, sí, el Infotec, con recursos propios. Uno en Jaina y otro en Llano de Pérez, en Inver. Pero este presidente que cumple más allá de lo que prometió, ¿quién iba a llevar el desarrollo al sur? A Pedernales, hermano. Un aeropuerto en Oviedo. Una expresión de desarrollo en Montecristi, donde ya hay 3 hoteles de 5 estrellas, 900 megas fotovoltaicas, más de 4.000 empleos en Santiago Rodríguez, la línea noroeste. Y para cerrarte ese recorrido de las tierras raras y los sitios que nadie veía, te pongo a Miches, donde va a haber más de 6.000 empleos. Te recuerdo el polo Punta Cana Bávaro, donde se están creando más de 6.000 empleos. Pero vamos a decir que esos son los empleos. Hablemos de las obras. El paso de nivel de la Luperón con Isabel Aguiar, el tren hasta Los Alcarrizos, la ampliación hasta Punta de Villamella, la línea norte, la ampliación hasta Ciudad Juan Bosch, el monorriel de la Gran Santo Domingo, la avenida de circunvalación de Baní, la avenida de circunvalación de Asua. ¿Saben qué tiempo se le ha quitado al viaje a Barahona? Casi 1 hora, que uno lo perdía cruzando por el centro de Baní, por el centro de Asua. Entonces yo digo, y estoy preocupado, porque yo no sabía que el Alzheimer daba tan joven. Una oposición que ni recuerda ni ve, ni recuerda sus tiempos donde el país estaba en crisis. Corrupción de 20 años. Sí, ni 20 años desaprovechados, que nos dejó a unos jóvenes que le llaman nini, que no son nini, son jóvenes sin escuela y sin trabajo. Llegaron pobres el 16 de agosto del 96, se convirtieron en multimillonarios, una fundación multimillonaria, y hasta ahora devolviendo miles de millones. Aparte de devolver miles de millones,
Pero también mira a esos jóvenes, mírale el rostro a esos jóvenes que son de esa época. Eran niños cuando esa gente llegó al poder y hoy son niños frustrados. El presidente los ha rescatado con el programa 1424, con el Infoté, con el ITLA, y ahora se van a formar los bachilleres técnicos con el Infoté y el Ministerio de Educación. O sea, estamos viendo el gobierno del sueño y aquellos viven el tiempo de la mentira. La mentira, yo creo que están en España, donde los políticos se olvidan que estamos en la cuarta revolución industrial, se olvidan que hay que preparar a la gente para el futuro, se olvidan que se perderán muchos empleos porque esas actividades las van a hacer los robots y que tiene que haber una alianza patriótica. Es más, los países del Caribe, de donde acabo de viajar, respetan más este gobierno que estos dominicanos malos que no quieren entender que a este gobierno le quedan 3 años y además que no quieren aceptar que el PRM está por encima de 40. Y los otros que lo pongan los candidatos. O sea, en síntesis, este gobierno ha creado las condiciones para que la gente viva mejor. Este gobierno no se cansa de inaugurar obras, grandes y pequeñas. Lo que pasa es que una obra grande se lleva 3 años. En lo que tú la licitas, en lo que sale el 20% que aprueba la Contraloría, se pierde 1 año. Pero ahora sí. Pero vamos a exhibir ahora. Vamos a más de 2.800 obras de este gobierno. Rafael, no podemos terminar porque hoy no queríamos dejar de tenerte. Tú eres uno de nuestros líderes en el Partido Revolucionario Moderno y ahora estamos en el programa Verifícate. Y te hemos visto con Paliza, con Deligne, con Carolina, todo haciendo ese trabajo. ¿Qué tú dirías? El partido va bien. El partido está empeñado en que todos los compañeros y compañeras se verifiquen. Se está haciendo con una plataforma, con una tablet. Estamos todos en el país. Y el que no está inscrito se inscribe. Nosotros no tenemos hoy una crisis de partido. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos una crisis de unidad. Todos los que aspiran reconocen que el líder es Luis Abinader. En eso no hay confusión. Segundo. Y que será el próximo presidente del partido. No solo todos lo expresan. No solo el presidente del partido, sino el líder que llevará a una tercera victoria a nuestro partido. Así es. Él conducirá la nave y nosotros estamos trabajando para duplicar el tamaño de la economía en el 2036. Eso es lo que asusta, eso es lo que molesta, hermano. Pero si usted está molesto, si a usted no quiere ver, porque no quiere reconocer la grandeza de este gobierno, que vacunó más de 10 millones de dominicanos, que le aportó vacunas a países hermanos, que le está vendiendo huevos y frutas al Caribe, que le está vendiendo huevos y frutas a Cuba, que le aumentó un 32% el comercio con Haití, a pesar de las bandas criminales. Así es. Entonces, si usted no puede ver eso, cójase unas vacaciones, váyase a Alaska o al Polo Norte, o a un lugar bonito de este país, que nosotros tenemos una comida tan buena en los comedores económicos. Y gratis. Que se la mandamos, porque nosotros queremos que esa gente viva bien. Si perdieron el juicio, si perdieron la vista, si perdieron el oído, y si tienen Alzheimer, con más razón, para nosotros ayudarlos a que tengan seguras las 3 comidas. Pero lo que no puede ser es que le digan a un pueblo que está viviendo en estas condiciones, mirando que hay más turistas que antes, mirando que la economía está activa, mirando que se están inaugurando obras, usted venirle con una mentira como si se tratara de que las redes sociales alcanzan para todo. No, las mentiras tienen patas cortas y a la larga la gente se da cuenta. Por eso que no crecen. Rafael. Por eso que no crecen, hermano. Y gracias, porque tú y yo estábamos ahí. Sí, así es. Rafael, no queríamos dejar que tú participaras
brevemente haciendo las críticas a opositores irresponsables. Muy pronto te vamos a traer para hablar de esa obra que sigue creciendo que tú haces en Infotec en favor de la gente. Pero te voy a invitar para que organicemos un crucero a la Esperanza y llevemos a esa gente para que vean que ellos no ven, lo vamos a llevar para Santiago, para Pedernales, para Samaná, para que tal vez recuperen la vista. Y habremos hecho una contribución a la salud visual de la oposición. Lo otro no lo podremos curar, porque se trata de gente sin vergüenza. Bueno, Rafael Santos, tú siempre aquí en Aeromundo tendrás la oportunidad de venir precisamente a defender la obra de gobierno de nuestro presidente y líder Luis Abinader y de nuestro Partido Revolucionario Moderno, es decir, trabajando para la gente. Amigos televidentes, hemos presentado brevemente a nuestro primer personaje de la semana, que lo ha sido el licenciado Rafael Santos, un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, brazo político del gobierno, un hombre del presidente. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será nuestro consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado mi amigo Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, un hombre del presidente, también un líder, y decimos nosotros líder porque es muy querido en nuestro Partido Revolucionario Moderno. Antoliano, muy contento de tenerte aquí hoy. No vamos a hablar demasiado hoy porque tenemos un programa, como te expliqué, donde le recordamos al pueblo dominicano la posición del candidato Luis Abinader antes de llegar al poder y lo que hoy hace desde el poder, que son exactamente la misma posición, las mismas promesas cumplidas. Antoliano, comportamiento de la oposición política en nuestro gobierno en estos momentos, ¿qué tú dirías? Bueno, Guillermo, buenos días. Gracias a ti y un saludo a los televidentes, ¿verdad?, que son la razón de ser de este programa ya histórico en la República Dominicana. Gracias. La oposición política tiene que cumplir un papel, que como su nombre lo indica, es de oposición. Ahora, una aspiración personal mía es que lleguemos a un punto de desarrollo político y de educación política en que la oposición no se dedique digamos que a criticar de manera negativa todo lo que hace el gobierno, aun cuando sean acciones evidentemente positivas. Es decir, los gobiernos necesitan oposición. La democracia se cimenta en el equilibrio, exacto, donde la opinión de las minorías también se toma en cuenta. Entonces, una oposición inteligente es aquella que reconoce las buenas acciones del gobierno y critica las deficiencias del gobierno, porque eso hace que el gobierno esté alerta y que el gobierno complete las acciones Antoliano, pero una oposición responsable hace oposición con propuestas, pero hay un ausentismo aquí con esta oposición, decimos nosotros, corrupta, abusadora y cobarde. Bueno, tú has dicho una palabra que es clave en lo que yo quiero definir. Tú has dicho una oposición responsable. Pero además yo considero que ese tipo de oposición, esa actuación responsable, le reditúa mayores beneficios a la propia oposición que el hecho de estar denostando acciones que no son dignas de ser atacadas, porque la gente no es tonta y se da cuenta cuando hay una conducta irresponsable. Cuando la mentira prevalece frente a la verdad. Así es. Bueno, Antoliano, de todas maneras, la República Dominicana, después que llegó al poder político
el 16 de agosto del 2020, el presidente Luis Abinader, por el voto mayoritario de nuestro pueblo dominicano, ha visto que se conduce como un político decente, que respeta la pluralidad política y que lo que prometió lo está cumpliendo. ¿Qué tú dirías? Sí, eso es un elemento que ha caracterizado el comportamiento del presidente Abinader. Y él se ha empeñado mucho en que su gobierno sea identificado como transparente y cada día, en cada conversación con los funcionarios, en cada reunión, es una exigencia particular del presidente el hecho de que el comportamiento de los funcionarios públicos sea decente y transparente y respetuoso del patrimonio público. Y con sanción a la corrupción de cualquier funcionario de nosotros que transite ese camino. Bueno, Guillermo, la oposición precisamente critica que en este periodo de 5 años se han identificado algunas acciones que son contrarias a la ley y contrarias a la línea que predica el presidente Abinader. Y yo digo, bueno, ese es el trabajo de un gerente, ese es el trabajo de un presidente, ese es el trabajo de un líder. Yo no puedo comprometerme a que un subalterno mío en una función pública o privada que yo desempeñe no vaya a incurrir en una falta. Lo que sí es una responsabilidad mía es denunciar esto y llevarlo a las instancias correspondientes. De tal manera que este gobierno y cualquier otro debe perseguir que no que en su gobierno, en su periodo, no hayan acciones judiciales contra sus funcionarios, sino que cuando termine el gobierno, las que se identifiquen ya estén en la justicia. Así es. Bueno, Antoliano, tú formas parte de una responsabilidad pública que es la convocatoria del Consejo de la Magistratura, donde elegimos mandato de ley de la Constitución, precisamente, y lo preside el presidente Luis Abinader, que el Consejo Nacional de la Magistratura elija las altas cortes. ¿Cómo tú lo explicarías? Mira, Guillermo, yo participo de las sesiones del Consejo de la Magistratura porque así lo ha decidido el Consejo y soy, junto con la magistrada Nancy Salcedo, que es secretaria, digamos, funjo como una especie de secretario adjunto y junto con ella vocero del Consejo. El papel nuestro es anunciar las actividades del Consejo, los resultados de sus asambleas y emitir opiniones de carácter legal sobre el funcionamiento del Consejo. Ahora, a propósito del Consejo de la Magistratura, y voy a entrar en detalles sobre el quehacer del Consejo, pero quiero decir que he escuchado algunas críticas, no tantas, sobre la última asamblea del Consejo, donde se evaluaron 3 magistrados y el Consejo decidió no ratificarlo. Hay personas que han equivocado la crítica, porque al no leer bien y no escuchar, se han estado refiriendo a la escogencia de los jueces. Los jueces no han sido escogidos. Es la primera vez que veo que se produce una crítica por un conjunto de amigos y colegas y personas de la prensa sobre la no ratificación de los jueces, salvo 2 casos emblemáticos que ha habido aquí histórico en la República Dominicana, que fue el caso de Julio Aníbal Suárez y el caso de Miriam Germán, al cual no hay que referirse, porque es un hecho muy conocido. Es muy público. Sí, la forma en cómo fue tratada públicamente. En el caso de Julio Aníbal, que él incluso llevó esto hasta instancias internacionales, porque parece que una razón específica de una decisión contraria a los intereses del gobierno del momento, que justificó que fuera destituido, que no fuera ratificado. Ahora, olvidando las críticas que son, como acabamos de decir, son normales y son parte de la democracia. Son legítimas. Son legítimas. Es decir,
no hay nada que criticar a las críticas. Las críticas son parte de la democracia. Así es. Ahora vamos a ver qué está pasando. Estamos cumpliendo con la Constitución, estamos cumpliendo con esa carta que es la que nos gobierna a todos. Sí, mira, la Constitución de la República establece que los jueces de la Suprema Corte serán designados por un periodo de 7 años y que al cabo de esos 7 años serán evaluados y el Consejo de la Magistratura decide si son ratificados o si no son ratificados. Así es. La misma Carta Magna, en su artículo 81, dispone que en caso de no ser ratificados, será motivado, es decir, explicada la razón. Ahora, fíjate dónde viene lo irracional. Algunos distinguidos juristas, porque dentro de ellos hay gente con la cabeza muy bien puesta. Y de prestigio también. Sí, de prestigio, pero con un enfoque equivocado. Han dicho que primero se destituyeron y que después se van a dar las causas. Yo te pregunto, ¿cuándo el Consejo de la Magistratura ha sacado de la sesión recién celebrada el acta elaborada? ¿Cuándo un tribunal ha dictado una sentencia importante con las motivaciones en el acto? Lo normal es que los tribunales se toman su tiempo, dan el dispositivo y dicen, dentro de un mes se dará la lectura íntegra claro, a la sentencia. Pero lo saben todos. Ahora, yo voy a poner otro ejemplo. ¿En qué sociedad de comercio, para irnos al sector privado, se celebra una asamblea de una empresa y se saca el acta redactada de ahí? Lo que se hace es que se toman las resoluciones y luego los socios se les convoca para firmar el acta. Es un problema práctico, logístico, elemental y de sentido común. Antoliano, ahora, ¿qué tenemos por delante? Bueno, después de la última sesión del Consejo, se decidió, además de lo que se decidió con los distinguidos magistrados que se evaluaron, se decidió dar apertura a la inscripción para suplir los 5 puestos de la Suprema Corte de Justicia, que son los 3 jueces evaluados, el puesto que había dejado el magistrado Napoleón Esteves y el del magistrado Fernández, que declinó participar. De manera que hay 5 puestos, 2 correspondientes a abogados en ejercicio o miembros del Ministerio Público y 3 para jueces de carrera. Además, se abrió la inscripción para personas que aspiren a los 10 puestos del Tribunal Superior Electoral. 5 jueces titulares. Y 5 suplentes. Y 5 suplentes. Ya comenzaron a inscribirse. Y en la medida en que se van inscribiendo, el Consejo de la Magistratura publica un tuit diciendo, hoy se inscribió fulano y fulano y fulano. Hoy se... Lo hace público. Lo hace público. Al final, cuando se cierre el plazo de la inscripción, el Consejo conoce esa lista. Y lo escuchará. No, previamente depura la lista. Y la lista que quede depurada, y voy a explicar el fundamento de la depuración para evitar malos entendidos, esa lista ya depurada se hace pública y se inicia el proceso de escucharlo. Ahora, ¿en qué consiste la depuración? La depuración no es más que decir quiénes tienen las condiciones legales, solo legales. No, ahí no se puede estimar que si esta persona es capaz o no es capaz, no. Si usted cumple con los requisitos, digamos que usted tiene 12 años de graduado, 12 años de tener exequatur, tiene la edad requerida, no es extranjero, no está sub iudice, etc. Es decir, los requisitos legales. Lo que tengan estas condiciones que yo acabo de decir ahora, se excluyen. Por ejemplo, en consejos anteriores, una persona que tenía 9 años de graduado aspiró a ser juez de la Suprema Corte de Justicia
o del Tribunal Superior Electoral y se excluye, porque no incumple con uno de los requisitos que la ley establece. Posterior. Como no tenemos tanto tiempo, quiero preguntarte para que directamente lo puedan conocer toda la familia dominicana. ¿Para cuándo vamos a tener ya la convocatoria de elección de los nuevos jueces? ¿Cuándo serán puestos en posesión los nuevos jueces de la Suprema Corte de La Justicia? convocatoria para la inscripción está hecha. Se están inscribiendo. Después, dentro de un breve tiempo, no tengo el calendario de memoria, se abren las entrevistas. El 27, iba a decir que el 27 de este mes se aprueba la lista y luego en noviembre se abren las entrevistas. El 27 de noviembre, si no varía el calendario, está supuesto a ser escogidos los jueces. ¿Cuándo lo juramentamos? Al día siguiente. El 28. Así es. De todas maneras, Antoliano, estamos haciendo un ejercicio democrático que no había ocurrido. ¿Qué tú dirías? Bueno, el Consejo ha estado cumpliendo de manera estricta con lo que establece la Constitución, la ley y sus reglamentos. Ahora, hay que esperar un Consejo presidido por un presidente que ha evitado contaminar con dirigentes políticos las altas cortes y el Ministerio Público. Lo menos que debemos esperar es que continúe esa misma línea. Estamos hablando de un ejercicio decente, democrático y respetuoso a la Constitución de la República por parte del jefe del Estado, que es Luis Abinader. Así es. Antoliano, nuestra gestión de gobierno, ahora que cada vez más el pueblo dominicano comprueba las obras prometidas y cumplidas y que ya comienza a tener también felicidad. Eso es tanta felicidad como tienen las madres dominicanas cuando le recogen a sus hijos para llevarlo a la escuela y también lo trasladan a la casa nuevamente. ¿Qué tú dirías? Bueno, contrario a lo que algunos críticos dicen, el gobierno ha estado cumpliendo con las obras materiales que prometió y algunas más. Y todos los días, todos los fines de semana, el presidente sale a inaugurar obras. Un día la gente va a mirar en una provincia, en un pueblo determinado, y se va a dar cuenta de que la propaganda en ese sentido era falsa. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en mi pueblo, que es un pueblo pequeño, que tiene 20,000 y poco habitantes, pero que tiene un interés estratégico. Estamos hablando de Miche. De Miche. Tiene un interés estratégico para el desarrollo turístico, pero en Miche... Que ya hay 5 hoteles allí, ¿eh? Sí, hay 5 hoteles abiertos con el apoyo del gobierno. Ahora mismo se están asfaltando las calles, se hizo un acueducto, se está haciendo el hospital, se trabajaron los caminos vecinales. Es decir, ese tema del acueducto y del hospital son de la era de Trujillo. Así es. Sobre todo el acueducto. Bueno, en el gobierno de Hipólito se hizo un intento que no se terminó. Sí. De manera que si uno va pueblo por pueblo y revisa qué es lo que el gobierno ha hecho ahora, una cosa es ir por los pueblos y la provincia a suplir sus necesidades y otra cosa es hacer una avenida en el centro de la ciudad. Así es. Mira, Antoliano, hoy no tenemos tanto tiempo, no queríamos dejar de tenerte hoy aquí en Aeromundo, pero háblame y viene tu exhortación precisamente con los niveles que tú ves que tiene esperanza a este comportamiento económico en favor del mejoramiento de la calidad de vida de nuestro pueblo dominicano que ejerce precisamente nuestro gobierno constitucional presidido por Luis Abinader. ¿Qué tú dirías? Mira, yo lo que quiero, tú me preguntaste por mi exhortación. Bueno, ahí viene la exhortación detrás. Exacto. No, fíjate, la recomendación que debe tener, que yo quiero hacer a la población, es que ejerza la capacidad de discernimiento y que esté atento a lo que es falsa propaganda y a lo que es la realidad. Antoliano, apreciamos muchísimo esta conversación con nuestra querida familia dominicana. Nosotros reiteramos también el trabajo competente que tú realizas
no hablamos del Ministerio de Justicia, donde va muy avanzado ya, y que tendremos ya esa posición definida ahora en enero, muy pronto. No podemos decir la fecha porque están ustedes trabajando en ella. Pero además, cómo trabaja precisamente para el fortalecimiento institucional acompañando al presidente Luis Abinader. Aquí te reiteramos que siempre muy complacido de tenerte. No solamente lo expresamos como amigos, sino también lo expresamos por el comportamiento positivo de resultados en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo que tú diriges. Agradezco mucho esa apreciación. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Antoliano Peralta, nuestro consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional, Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, la verdad es que cada día el pueblo dominicano le reconoce como lo hace la madre dominicana. Esa madre dominicana que necesita llevar, y lo llevan, a 2.800.000 niños, estudiantes y adolescentes a la escuela pública, a esta escuela donde ahora en la puerta de la casa lo reciben, lo recogen y lo llevan a su clase, lo llevan a su escuela y lo recogen nuevamente y lo transportan hacia la casa. ¡Cuánta felicidad trae este servicio creado precisamente por decisión suya! Pero asimismo, presidente Luis Abinader, el pueblo dominicano se da cuenta que lo que usted prometió en campaña, como hoy aquí en Aeromundo lo hemos presentado como un recordatorio de que tenemos un presidente que promete y cumple lo que dice. Y nosotros que hicimos 4 manifestaciones en el estudio de Color Visión con unas 2.000 personas presentes, hoy sabemos y hemos reproducido ese recordatorio precisamente para que el pueblo dominicano vea que lo que usted decía como líder opositor en campaña, hoy lo está cumpliendo a todo lo largo y ancho de la República como un gran demócrata y también como un respetuoso de la palabra de un líder responsable, de un presidente que cumple lo que prometió. Pero eso también ocurre a lo largo y ancho de la República, en nuestros 158 municipios y en las 32 provincias de la República Dominicana, donde cada vez más comprobamos con las realizaciones que lo que usted ha prometido lo cumple. ¿Cuántas esperanzas tenemos? ¿Cuántas esperanzas tenemos que tener todos los dominicanos de todos los colores con un gobierno presidido por usted que respeta la pluralidad política, que respeta opositores, que cree en el fortalecimiento democrático y lo patrocina en nuestro propio Partido Revolucionario Moderno, con ese relevo político, para que otros puedan venir al solio presidencial, que lleguen como llegó usted, no como lo hace el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, que en su dinastía, Fuerza del Pueblo, él es el único que puede ser el presidente de esa dinastía y candidato presidencial. Lo mismo ocurre con Danilo Medina, el único que puede ser presidente del PLD. Nosotros, en cambio, a través suyo, que es el líder de nosotros, porque aquí en Aeromundo le decimos al pueblo dominicano que este es nuestro gobierno, que este es nuestro partido y que usted es nuestro presidente, pero democrático y además reconocido hoy más que nunca en el mundo por resultados como un gran estadista. Familia dominicana, hoy le hemos tenido un programa donde le demostramos que lo que el presidente Luis Abinader decía siendo opositor desde el poder político lo cumple. Muchas gracias, señor presidente, y como siempre quiero agradecerle a cada uno de ustedes
esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esta clase media que usted, presidente Luis Abinader, no descansa buscándonos soluciones económicas a todos los dominicanos de todos los colores. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.